este tema lo vamos a evaluar la próxima semana, que es la última, pues realmente antes de salir a vacaciones. Entonces, esa prueba corta va a tener 10 preguntas, 5 de urinario y 5 de genital en uno solo, pues obviamente van a tener pues 10 minutos, ¿listo? Y con eso saldríamos pues a vacaciones. En enero que nosotros regresamos, que es la semana del 11, vamos a revisar en esa semana cabeza y cuello, ¿sí? Y vamos a dictar clase, Sebastián, los 2 días, martes y miércoles, porque es un tema largo. Entonces, para que no nos quede tan disgregado, lo vamos a dejar en una sola semana. Entonces, en esa semana que regresamos de febrero, perdón, de enero, vamos a dar martes y miércoles clase para evacuar el tema de cabeza y cuello en la semana del 11. Y en la semana siguiente también vamos a dar martes y miércoles porque es sistema nervioso. Entonces son temas largos para que no nos queden pues tan divididos. Igual de tiempo pues vamos bien porque ya nos falta cabeza, cuello, nos falta sistema nervioso que miraríamos en las semanas de qué les digo, de enero y la de febrero miraríamos lo que corresponde a ojo-oído, que es corto, los dos la vemos en una sola clase, y la última parte nuestra, que es la que corresponde a alteraciones o malformaciones secundarias pues a problema en el desarrollo de los diferentes sistemas, ¿listo? Los más importantes, que es lo que uno pues se va a encontrar en los productos que recién nacen. Y ahí pues terminaríamos la parte de embriología, entonces vamos muy bien. Pero sí, para que tengan en cuenta que en las 2 semanas después de vacaciones vamos a estar en clase martes y miércoles. Los 2 días vamos a tener clase. Y a la siguiente semana, pues programaríamos los 10 minutos pues, de evaluación de la temática que se evaluó la semana anterior. ¿Por qué 10 minutos? Porque el tema es largo. Entonces usted se da cuenta, revisa, si hablamos de páginas, cabeza y cuello tiene como 43 páginas y sistema nervioso tiene como 38, si no me estoy mal, o 42, bueno, por ahí. Entonces esa sería la parte. Y entonces la próxima semana, el martes de la próxima semana, les voy a subir la prueba corta de sistema génito urinario con 10 preguntas. Eso sería el martes. Y el miércoles, ¿sí? El miércoles siguiente les voy a programar los supletorios de pruebas cortas de embriología. Entonces, así ya salimos a vacaciones y no debemos nada. Yo ya voy a coordinar con Sebastián. eh, Pasarles en esta semana, no les prometo. La próxima semana, para que revisen la prueba corta que tenemos pendiente, o sea, esa semanita después de vacaciones, revisar las pruebas cortas teóricas y las pruebas de notas para que ustedes miren cómo van, lo de sus talleres y todo eso, para que sepamos hasta esta fecha de diciembre, que ya estaríamos al día con todo, las notas. ¿Listo? Entonces, si está claro o alguien tiene alguna duda. Entonces, ¿qué vamos a hacer la próxima semana? Evaluamos genitourinario. ¿Cuántas preguntas? 10. ¿Cuántos minutos? 10. En enero, que a esta fecha de diciembre, ya todos vamos a tener todas las notas completas. Martes evaluamos genitourinario y miércoles hacemos las pruebas supletorias cortas de los estudiantes que no se han podido conectar a las últimas 2. Pero el miércoles ya. Si el miércoles no se conecta, tiene 0. ¿Sí? Entonces, por favor, esté pendiente de esa parte. Si por alguna circunstancia el martes no se pudo presentar a su prueba corta, pues el miércoles tiene que hacer el supletorio. Pero si no se presentan a miércoles, porque no vamos a salir debiendo notas, nos vamos a ir al día, entonces, y si no se presenta, pues tiene 0. ¿Listo? Si hay estudiantes que no se han presentado, pues si tienen de nota 0, porque no podemos ya reprogramar más. Esta información ya se la escribo hoy día a la doctora Carolina al terminar la clase para que ella sepa. ¿Listo, chicos? Y en enero arrancamos la semana posterior, pues a las vacaciones, clase martes y miércoles, porque la temática es larga, entonces no vamos a desaprovechar ese tiempo y vamos a terminar eh, acordes. ¿Alguien tiene alguna pregunta? ¿O todo está claro? Re- bueno, listo. Y realmente, pues en supletorios vamos nosotros bien. Solamente sería la prueba anterior y esta
de la próxima semana, si es que alguien no se puede conectar, si no, pues son muy poquitos realmente. Bueno, entonces, vamos a arrancar. Entonces, vamos a hablar de la embriología de nuestro sistema genital. Nosotros hemos aprendido, pues a lo largo de la temática, que el sexo cromosómico y genético viene ligado, ¿sí?, al espermatozoide. Entonces aprendimos que el óvulo siempre va a ser XX, pero que es el espermatozoide el que le va a dar el sexo cromosómico y genético, ¿no es cierto? Ese viene con información X o con información Y. Si es un X, pues será el producto una mujer, y si es un Y, el producto será un varón. Sin embargo, esas características no comienzan a desarrollarse, el saber si es el producto masculino o producto femenino, sino hasta la séptima semana del desarrollo, ¿sí? Entonces, este producto en formación va a permanecer en un estadio indiferente del desarrollo sexual. Es decir, hasta antes de la séptima semana no podemos decir si el producto que se va a desarrollar es un varón o es una mujer. Eso es el estadio indiferente del desarrollo sexual. Es importante que nosotros sepamos que este cromosoma Y, ¿sí?, este espermatozoide que viene con el cromosoma Y, va a tener ligado a él, ¿sí?, un gen que es el gen SRI. Ese gen SRI va a estar sobre el brazo corto, ¿sí? Es una proteína que se llama factor determinante testicular, ¿sí? Entonces, este producto proteico, el SRI, va a contener el factor determinante testicular. La presencia del factor determinante testicular permitirá el desarrollo de un producto masculino, y la ausencia va a determinar el desarrollo de un producto femenino. ¿Listo? Entonces, es el cromosoma Y el que determina el sexo cromosómico y genético. Ya lo teníamos claro desde el inicio. Ese gen que contiene es el SRI, que es una proteína que se llama el factor determinante testicular. La presencia del factor determinante testicular determina que el producto que se forme es un varón, y la ausencia del factor determinante testicular determina que el producto que se va a formar es una mujer. ¿Listo? Esa es lo que se da. ¿Cuándo podemos diferenciarlo? Hacia la séptima semana de gestación. Antes no. Por eso antes de la séptima semana se habla de un estadio indiferente del desarrollo sexual. Vamos a empezar a hablar entonces de las gónadas. Ya nos queda claro que el sexo del embrión se determina genéticamente, pues en el momento de la fecundación, ¿no es cierto? Entonces, cuando se une el espermatozoide con el óvulo, van a determinar genéticamente y cromosómicamente si el producto es un varón o si el producto es una mujer. Pero las gónadas solo adquieren esos caracteres morfológicos, masculinos o femeninos, por efecto del factor determinante testicular a partir de la séptima semana de gestación. Las gónadas van a aparecer inicialmente como unas eminencias que se conocen como crestas genitales o gonadales. Miren aquí. Entonces, cuando hablamos del sistema urinario, dijimos que en esos mesonefros, a nivel para sagital a ellos, iba a crecer una cresta que era la cresta genital o cresta gonadal. Estas crestas genitales o gonadales se iban a formar por el crecimiento del epitelio superficial y el agrupamiento del mesénquima que está pues alrededor. Entonces, vamos a mirar aquí. Cerca del alantoides vamos a encontrar las células germinativas primordiales. Miren aquí. Estas células germinativas primordiales solo van a aparecer alrededor de estas crestas genitales más o menos hacia la séptima semana de gestación. Entonces, miren, aquí están las células germinales primordiales. Acá atrás, ¿sí?, vamos a encontrar esto que son las crestas genitales o gonadales. Estas células germinativas primordiales solamente llegan a este nivel alrededor de la sexta semana de gestación. En etapas tempranas, nuestras células germinativas primordiales
van a estar entre las células endodérmicas que van a corresponder a la pared del saco vitelino, muy cerca del alantoides. Mire, ahí las vamos a encontrar las células germinales primordiales. Estas células, por unos movimientos, dice, ameboides, empiezan a migrar. ¿Hacia dónde emigran? A todo lo largo, miren aquí, migran, miren cómo migran, a toda la parte del mesenterio dorsal del intestino posterior para llegar a ocupar estas crestas que contienen las gónadas primitivas. Esas gónadas primitivas están indiferenciadas, no sabemos si es un producto masculino, si es un testículo o un óvulo o un ovario, simplemente van a estar indiferenciadas. Al comienzo de la quinta semana de gestación, las células germinales primordiales invaden esas crestas genitales y las logran invadir completamente hacia la sexta semana. ¿Listo? A la quinta semana las empiezan a invadir y a la sexta semana ya están ubicadas a nivel de estas crestas gonadales. Si las células germinales primordiales no alcanzan la cresta genital, no se desarrollan las gónadas. Ojo, eso es bien importante. Si las células germinales primordiales no alcanzan a la sexta semana a llegar completamente a esas crestas genitales, las gónadas no se van a desarrollar. Entonces, esas células germinales primordiales tienen influencia inductora directa sobre el desarrollo gonadal, es decir, el crecimiento del ovario o del testículo. Entonces, si por alguna razón, miren, estas células germinales primordiales que inicialmente estaban en la pared del saco vitelino, no logran, miren, migrar hacia ese mesodermo o ese mesenterio pues dorsal del intestino primitivo y luego a la cresta, entonces nunca se van a formar ni ovarios ni testículos. Y estamos hablando apenas entre la quinta y la sexta semana del desarrollo. ¿Listo? Bueno, entonces esas estructuras que se ubican a nivel de las crestas genitales, alrededor de estas crestas, el mesénquima empieza a proliferar y va a permitir la formación de unas estructuras que se llaman cordones sexuales primitivos. Esos cordones sexuales primitivos en el producto masculino y femenino van a estar unidos al epitelio superficial. En etapas tempranas no se puede diferenciar esos cordones sexuales primitivos si van a ayudar a la proliferación de un testículo o de un ovario. Entonces, en consecuencia de eso, vamos a continuar llamándolas gónadas indiferentes, es decir, gónadas que no sabemos hasta el momento si son para el producto masculino o para el producto femenino. Entonces, no se olviden, alrededor de esa cresta empieza el mesénquima subyacente a proliferar y a permitir la formación de los primeros cordones sexuales primitivos. ¿Listo? Mírelos aquí. Estos cordones sexuales primitivos, como su nombre lo indica, no sabemos si van a ir para la parte masculina o para la parte femenina, porque estamos antes de la séptima semana. Aquí están las células germinales primordiales. Miren, los movimientos ameboides los empiezan a ubicar hacia esto que son las crestas genitales. Bueno, eso en cuanto a las gónadas primitivas. Hasta ahí solamente hemos hablado de la formación de la gónada primitiva, que tiene que tener la influencia, perdón, del efecto que generan las células germinales primordiales para que se puedan formar. Si las células germinales primordiales no tienen influencia sobre o no llegan hacia esa cresta genital, no va a haber gónada y no va a haber ni ovario ni testículo. Bueno, hablemos del testículo. Entonces, em, si el embrión que se va a formar es un XY, esas células germinales primordiales pues van a tener ese gen, que es el SRI del que hablábamos, que va a estar localizado en el cromosoma y que va a codificar ese factor determinante testicular. Entonces, esos cordones sexuales primitivos que se formaron alrededor de la cresta siguen proliferando, se van a introducir, miren aquí, se van a introducir
en la parte pues medular de la gónada y van a formar los cordones testiculares o medulares. Miren aquí, los cordones testiculares. Entonces, tenemos unos cordones sexuales primitivos. Esos cordones sexuales primitivos que por la influencia o por el efecto del gen SRI, que tiene el factor determinante testicular, los empieza a proliferar, o sea, aumentar en el número y los empieza a transformar y van a formar esto que se conoce como cordones testiculares o medulares. Esos cordones testiculares o medulares, sí, van a seguir dividiéndose cada vez más. Los cordones se empiezan a disgregar, o sea, a separar y van a formar una segunda red de cordones, que es lo que se conoce como cordones, miren aquí, de la red testicular, o aquí estos azulitos, de la red testis. Se llama así, red testicular de Haller o red testis también se llama. ¿Listo? Al mismo tiempo que se están formando los cordones testiculares, se están formando la red testis, también hacia la parte interna empieza el desarrollo de una capa protectora de tejido fibroso. Miren aquí que se llama la túnica albugínea. Esa túnica albugínea va a estar hacia la parte interna, digamos, separando los cordones del testículo de la superficie epitelial. Entonces, nos vamos a dar cuenta cuando usted estudie la parte de anatomía del sistema urogenital, cómo ese escroto que protege el testículo va a estar formada por varias capas que se encargan de mantenerle pues la temperatura. Entonces, en esta etapa de formación se va a conformar la túnica albugínea, que va a permitir la separación de los cordones testiculares pues de esa superficie epitelial y los empieza a proteger. Hacia el cuarto mes, ¿sí? Esos cordones testiculares, mire, ya cuando tiene 4 meses el producto en formación, estos cordones testiculares van a tener la forma de herradura, miren aquí. Entonces se forman los cordones testiculares en forma de herradura, miren, hacia el cuarto mes. ¿Listo? Esos cordones testiculares en ese momento, o sea, hacia el cuarto mes, van a estar conformados por dos tipos de células. Las primeras son las células germinales primordiales y las segundas son las células sustentaculares del Sertolini, ¿sí? Esas células de Sertolini se derivan del epitelio superficial de la glándula como tal. También vamos a encontrar, entonces miren, aquí eso, estos cordones testiculares van a tener eso. Entonces miren aquí, perdón. Entonces miren aquí las células de Sertolini y obviamente pues las células germinales primordiales van a estar aquí en cada uno de estos cordones testiculares que ya tienen forma de herradura. Y por fuera, miren, por fuera de esos cordones testiculares vamos a encontrar otro grupo de células, que son estas, que son las células intersticiales de Leydig. Esas células van a empezar a desarrollarse a partir del mesénquima de la cresta gonadal. Y como les acabé de mencionar, van a estar ubicadas entre esos cordones testiculares hacia el cuarto mes que ya tienen forma de herradura. Entonces ahora más adelante determinaremos qué producen las células de Sertolini y qué producen las células de Leydig. Entonces, las células de Sertolini junto con las células germinales primordiales están en la parte interna del cordón testicular. Y alrededor de esos cordones testiculares encontramos las células de Leydig, que se llaman también por eso células intersticiales. ¿Listo? Ya empieza pues hacia la octava semana de desarrollo, más o menos hacia la octava semana de desarrollo, estas células de Leydig, que son las intersticiales, empiezan a producir testosterona. ¿Listo? Hacia la octava semana de desarrollo. Entonces, ¿qué producen las células de Leydig? Empiezan a producir testosterona. Y pues, ¿para qué necesitamos la testosterona? Para ayudar a la diferenciación de los caracteres sexuales masculinos.
Estos cordones testiculares que tienen forma de herradura, miren todo estos que son los cordones testiculares, van a permanecer, digámoslos así, en forma de herradura, macizos, compactos como tal, hasta la pubertad. Acuérdese de esa diferenciación, ¿no es cierto? Cuando llega la pubertad, se empiezan a canalizar y van a dar origen, miren, estos túbulos testiculares, miren, estos cordones testiculares permanecen así, macizos, compactos, hasta la pubertad. Cuando viene la pubertad, esos cordones testiculares se van a transformar en estos túbulos, miren aquí, que son los túbulos seminíferos. Esos túbulos seminíferos van a seguir conectados, miren aquí, a la red testis. Esa red testis van a comunicarse con los conductos eferentes y esos conductos eferentes no son sino remanentes de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico y son un vínculo entre la red testis y el conducto mesonéfrico de Wolf. Ese conducto mesonéfrico de Wolf, con el crecimiento y la evolución, va a formar esto, mire, que se conduce como conducto deferente. Entonces, ese es el recorrido que los espermatozoides hacen para salir y para ser evacuados. Entonces, mire, los cordones testiculares compactos en la pubertad se transforman en túbulos seminíferos, se comunican con la red testis que persiste, con el conducto eferente, que ya dijimos, ese conducto eferente no es sino un remanente de los túbulos excretores del sistema mesonéfrico, y se van a relacionar con el conducto mesonéfrico de Wolf, que ya no se llama como tal, sino que toma el nombre de conducto deferente. ¿Listo? Y es así como se ha conformado eh, nuestro testículo. Así queda conformado el desarrollo del testículo. Entonces no se olviden, las células intersticiales de Leydig que están alrededor de estos conductos son los que van a iniciar hacia la 8ª semana la producción de testosterona. ¿Qué pasa con el ovario? Entonces, ya dijimos que en los embriones, pues que tienen forma femenina, esos cordones, ¿sí? Sexuales primitivos no van a continuar evolucionando, no van a formar pues otros conductos. Lo que hacen estos cordones sexuales primitivos es separarse en unos grupos de células, ¿sí? Esos grupos de células van a contener las células germinales primordiales. Estas se van a situar también en la porción central o medular del ovario. Más adelante, ese grupo de células que se formaron por la ruptura de los cordones sexuales primitivos tienden a desaparecer y van a ser reemplazadas por estroma, que va a ser vascularizado, que forma la médula ovárica. ¿Listo? Entonces, eso es lo que va a generar aquí. Miren, los cordones medulares se degeneran. ¿En qué? En unos grupos de células que contienen las células germinales primordiales. Esas también se degeneran y forman la médula ovárica. Entonces, miren, aquí tenemos nuestros cordones. Bueno, hacia la superficie, hacia la parte del epitelio superficial, esta gónada femenina pues continúa diferenciándose, proliferando y creciendo hacia la 7ª semana, ¿sí? A diferencia del masculino, del testículo, va a dar origen a una segunda generación de cordones, que son los cordones corticales, mírenlos aquí. Entonces, en el testículo, los cordones primordiales o primitivos no van a dar unos segundos cordones. Se dividen y proliferan en otras estructuras, pero no dan segundos cordones. En el ovario sí, ¿sí? Entonces, hacia la 7ª semana, esos van a dar origen a una segunda generación de cordones, que son los cordones corticales. Esos cordones corticales, mírenlos aquí, ¿sí? Van a penetrar en el mesénquima, no tanto hacia la porción media, sino van a quedar, como nos damos cuenta aquí, mire, hacia el epitelio superficial, esos cordones corticales